Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de la psicología como ciencia. Entonces, voy a hablarles un poquito acerca de qué es lo que pasa y por qué se llama ciencia a la psicología o por qué es considerada como una ciencia. Para lo cual vamos a comenzar primero con estas preguntas de reflexión, que las puedan contestar ustedes ahí en su cuaderno, que las puedan tomar foto y la puedan subir como evidencia. Aquí la idea es de que ustedes, puedan hacer un análisis de qué realmente es la psicología, de qué se encarga, si existe alguna diferencia con un psiquiatra, cuáles son esas situaciones porque las que de repente una persona, suele acudir al psicólogo y principalmente cuáles son los métodos de investigación que utiliza la psicología, para obtener un conocimiento. Vamos a comenzar explicando qué es la psicología. Ustedes ya habían contestado en Classroom qué era la psicología para ustedes. Y aquí yo les voy a hablar de que la psicología, etimológicamente hablando, viene de psique, que significa mente, alma, y logía, que es estudio. Y entonces, si lo combinamos aquí, sería el estudio de la mente o del alma. Y esta imagen se llama psique, para que se identifique a la psicología. Por lo tanto, otra definición más completa es que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales. Esta definición la vamos a dividir en tres. Primero, hablamos de una ciencia. ¿Por qué se llama ciencia? ¿Por qué es considerada una ciencia? Pues porque adquiere su conocimiento a través del método científico. El método científico ahorita lo vamos a ver, vamos a hablar un poquito más acerca de él. También el término de comportamiento humano. ¿Qué es el comportamiento humano? Estas son las conductas observables en el individuo. Es decir, yo me pregunto por qué esta persona, reacciona de esta manera, por qué se comporta así, por qué tiene estas conductas. Y por último, procesos mentales. ¿Cuáles son esos procesos mentales? Como el lenguaje, el pensamiento, la memoria, el aprendizaje, la atención. También podemos incluir ahí las emociones, la motivación, esto que es característico del ser humano. Entonces los psicólogos lo que van a hacer es explicar cómo percibimos, cómo aprendemos, cómo recordamos y resolvemos problemas, cómo nos comunicamos con los demás, cómo sentimos y nos relacionamos con otras personas. Y esto va a ocurrir desde que nacemos hasta que morimos. En relaciones íntimas se refiere a esas relaciones que tenemos con personas más cercanas, pero también cuando hay relaciones en grupos. Intentan entender, medir y explicar la naturaleza de la inteligencia, la motivación y la personalidad, así como las diferencias individuales y de grupo. Los psicólogos también se pueden concentrar en perturbaciones mentales y emocionales. Por ejemplo, en el caso de la psicología clínica, es muy claro que el psicólogo, se va a enfocar en ayudar a las personas que acuden con él para que los pueda orientar o ayudar en algún problema. Los problemas personales y sociales, la psicoterapia o en mejorar la moral y las relaciones de grupo. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el psicólogo puede hacer muchísimas cosas y el campo laboral del psicólogo es muy amplio. Por otro lado, si hablamos de que la psicología es una ciencia, los objetivos de la ciencia son el conocimiento y la explicación de los hechos y fenómenos para controlar, predecir y manipular su aparición. Entonces, debido a esto, el conocimiento que se obtenga a través del poder darnos cuenta de por qué una persona se comporta de determinada manera es lo que nos ayuda a definir a la psicología como una ciencia. Y utiliza sobre todo lo que es el método científico como un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. Para que se adquieran nuevos conocimientos, tiene que llevar ciertos pasos que deben de ser en orden y a partir de ahí obtener un conocimiento. Para poder ser calificado como científico debe basarse en el empirismo. El empirismo se refiere a la experiencia, en la medición y además que esté sujeto a la razón. ¿Cuáles son estos pasos del método científico? Tenemos ahí el primero. Para que nosotros podamos obtener conocimiento tenemos que observar. Observamos a nuestro alrededor para ver qué es lo que queremos estudiar o comprender. Ya después de que hemos observado,
Aquí entra, en la observación también entra el hacernos preguntas. Por ejemplo, si yo miro hacia mi alrededor y yo veo que está nublado, entonces yo me empiezo a preguntar ¿por qué está nublado? ¿Vale? O ¿por qué casi no hay gente en la calle? O ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces, a partir de algo que yo observo, pues empiezo a generarme preguntas. El paso número 2 es una hipótesis. Las hipótesis se van a formular una idea que puede explicar lo observado. Entonces, yo observé que estaba nublado. Entonces, me pregunté por qué está nublado. Y después viene mi hipótesis. Está nublado porque va a llover. Está nublado por esto. Esa sería mi hipótesis. Es esa respuesta que yo le doy a esa pregunta que yo me hice. La experimentación dice aquí que se llevan a cabo diferentes experimentos para comprobar o refutar una hipótesis, pero experimentos no se refiere a algo en el laboratorio, sino más bien se refiere a que yo voy a utilizar algunas técnicas para poder contestar esa pregunta. Técnicas como cuáles, como la entrevista, como la observación, como cuestionarios, encuestas, etcétera. Y después viene una teoría que me va a permitir explicar la hipótesis más probable. Esto quiere decir que, bueno, yo ya investigué y ya tengo ahí la respuesta a mi pregunta de investigación y puedo determinar si realmente eso que yo pensé que era la respuesta hacia mi pregunta, pues es correcto o no lo es. Si es correcto, entonces se comprueba mi hipótesis, pero si no lo es, entonces lo que se va a hacer es rechazar esa hipótesis. Y bueno, ya al final pues se hacen las conclusiones donde se van a extraer precisamente de esa teoría que se formuló. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede más claro, porque ustedes van a tener que hacer otros ejemplos más o menos similares a los que les voy a mostrar. Por ejemplo, yo observo que la gente no usa los puentes peatonales. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué la gente no usa los puentes peatonales? Y yo misma me voy a responder para generar una hipótesis. La gente no usa los puentes peatonales porque le da flojera. Esa es mi hipótesis. Pero si ustedes se dan cuenta, la hipótesis no es nada más esa respuesta a la pregunta. Si fuera nada más esa respuesta a la pregunta, quedaría porque les da flojera. Y nada más eso, porque les da flojera. Pero cuando hablamos de una hipótesis, la hipótesis debe de ser completa. Debemos incluir lo que es parte de la pregunta de investigación y la respuesta que nosotros le estamos dando. Luego viene la experimentación. Aquí en la experimentación, pues es cómo le vamos a hacer nosotros para saber si realmente si es cierto o no es cierto eso que nosotros pensamos. Entonces, por ejemplo, aquí yo pongo hacer una encuesta y preguntar por qué no usan los puentes peatonales. Yo empiezo a preguntar a las personas o hago un sondeo para preguntar a las personas y les pregunto así de ¿por qué no usan los puentes peatonales? Y pues ellos me empiezan a responder, a lo mejor me dicen no, pues porque un día me asaltaron, porque tengo fobia a las alturas, porque está muy lejos, por X razones. Y resulta que en la mayoría de las razones que ellos me dieron, pocos me dijeron que porque les da flojera. Entonces, esa hipótesis que yo tenía, que la gente no los usa porque le da flojera, pues entonces se va a rechazar, porque precisamente no coincide con lo que yo pensaba. Pero si varios de ellos me dicen, es que me da flojera, entonces la hipótesis se comprueba. Veamos en el otro ejemplo. Yo observo que los choferes de microbuses son muy groseros. Entonces yo me pregunto, ¿por qué los choferes de microbuses son groseros? Y me empiezo a generar esa hipótesis. De seguro es por esto. Pero ya para que yo pueda diseñar mi hipótesis, tengo que tomar parte de la pregunta de investigación y la respuesta que yo estoy dando. Entonces, en la pregunta de investigación dice, ¿por qué los choferes de microbuses son groseros? Yo voy a tomar aquí, los choferes de microbuses son groseros porque viven en un entorno donde así hablan. Y entonces para la experimentación lo que yo tendría que hacer es ir a entrevistar a los choferes o a lo mejor observar en dónde viven o más bien cómo viven y ver si realmente eso está influyendo en que ellos sean groseros. ¿Vale? Entonces, bueno, para esto nosotros vamos a utilizar algunas interrogantes. Podemos apoyarnos de estas. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? Podemos incluir el cómo, el cuándo, el dónde, el para qué, las que ustedes quieran, o simplemente dejarlo en el por qué. Y van a observar a su alrededor
o van a recordar alguna noticia, alguna película, algo que les haya pasado a ustedes, algo que les haya pasado a sus amigos, a alguien, y van a realizar 5 preguntas, y a cada pregunta le van a colocar una hipótesis, ¿vale? Yo observo, por ejemplo, que mi mamá hizo albóndigas de comida. Entonces yo me pregunto, ¿por qué mi mamá hizo albóndigas para comer? Y entonces yo mismo me doy una respuesta. Mi mamá hizo albóndigas para comer porque se le antojaron. Todo eso de mi mamá hizo albóndigas para comer porque se le antojaron es la hipótesis. ¿Por qué pintaron la casa o la pared de color azul? Pintaron la casa de color azul porque les gusta ese color, ¿vale? Yo estoy dando una hipótesis. Entonces lo que ustedes van a hacer aquí es hacer una pregunta y hacer una hipótesis de la pregunta. Y bueno, ya después van a resolver un crucigrama que también se encuentra en ese espacio, donde ustedes van a poder identificar los pasos del método científico, ¿vale? Y bueno, hasta aquí sería todo lo que haríamos en la clase de hoy, o el tema de nuestra clase, ¿vale? Cuídense mucho y nos vemos.